En este video te voy a enseñar cómo completar el evento de Street Fighter y conseguir los guantes del Ryu. Te enseñaré cómo usar el taller, las habilidades y terminar todos los desafíos. También llega un evento en el cual puedes conseguir una skin épica gratis. Por si fuera poco, puedes unirte a un equipo con un código único y conseguir un montón de recompensas. ¿Te gustaría reclamar todas las skins que Activision está dando? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una guía de cómo completar todos los eventos que salieron y reclamar las recompensas de inmediato, entre ellos los guantes de boxeo del Ryu. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. La verdad no esperaba que salieran tantos eventos, pero es algo positivo, así que vamos a comenzar. El primer evento es un evento de peleas en colaboración con Street Fighter con un montón de apartados, aquí lo puedes ver y como te das cuenta tenemos un montón de recompensas en forma de hitos. Ahora te mostraré cómo subir de nivel este mini pase, pero primero veamos las recompensas. Tenemos por ejemplo algunos emotes en colaboración, luego tenemos también skin que la verdad son un poco simples, pero al nivel 25 tenemos los guantes del Ryu que para ser sinceros se me hacen demasiado llamativos, así que efectivamente amigos, los guantes sí merecen la pena. Para subir de nivel este mini pase debemos completar tareas generales que son muy simples en multijugador, por ejemplo, que nos darán experiencia y además también nos darán algunas fichas para sorteo. También tenemos las tareas deluxe, que en este caso son por jugar este minijuego, y tenemos tareas semanales, diarias y de desafío. Como seguramente lo notaste, tenemos dos tipos de fichas, no solamente los de oro sino que también los de plata, y te mostraré cómo se usan más adelante. En el apartado principal podemos ver tres tipos de batalla: aleatorio, desafío y amistoso. La batalla aleatoria se puede completar 5 veces al día para conseguir experiencia y también ficha. Las peleas son completamente automáticas y dependerá qué equipamiento tengas equipado para que de esta manera ganes o pierdas, prácticamente igual que el evento del Mini Gundam. En la sección de batalla aleatoria se consiguen recompensas humildes, pero en la sección de batalla desafíos se consiguen recompensas más jugosas. En total son 20 desafíos y conforme se sube de nivel evidentemente será más complicado porque como ves tiene nivel de equipamiento, pero para eso se ocuparán las fichas de oro y plata de sorteo. Las fichas de oro y plata se van a ocupar en el apartado principal a la izquierda donde dice comprar equipamiento. Las de plata servirán para el sorteo normal, y pon atención que todo esto va a servir para mejorar tu personaje, y obviamente las de oro van a servir para el sorteo avanzado. Ahí mismo bajito le daremos en taller y como puedes ver tenemos hasta 5 armeros para equipar. En este apartado usaremos las habilidades que vayamos consiguiendo. Entre mejor categoría y con mejores estadísticas, claramente nuestro personaje será mucho más fuerte y el nivel de equipamiento también va a aumentar. Algunas habilidades nos dan más poder, más vida, ataque, etcétera, y eso va a servir porque conforme avancemos en la categoría de desafíos se volverá más complicado. Al inicio no te va a costar absolutamente nada, basta con darle iniciar aunque no tengas equipamiento y completarás lo primeros niveles, pero después si vas a ocupar equipar algo mejor. Al inicio no es mucha ciencia, puedes dar un vistazo a las habilidades, ya que algunas te van a brindar robo de salud, algunas te van a dar un poquito más de defensa o en su defecto al comienzo de la partida obtener un poco más de precisión. El evento la verdad está bastante guapo, el minijuego este me gustó, además que las recompensas merecen tanto la pena. Por ejemplo los guantes, bueno yo creo que los guantes y los emotes son lo único que realmente resaltan. Sin embargo no es el único evento, por supuesto que no, yo no entiendo cómo soltaron todos de golpe, yo pensé que los irían sacando a lo largo de la temporada, pero no amigos, sacaron demasiados al principio. Vamos a pasar con el segundo porque en este segundo se pueden conseguir un montón de contenedores míticos. El segundo evento se llama La Unión hace la Fuerza, es un evento reciclado que algunos lo conocen, pero para los que no se los explico rápidamente. En este evento tenemos 3 hitos de recompensa. La primera son las recompensas personales donde se puede ganar este personaje así como un buzo y también esta skin para atacar racimo. Yo no sé a quién se le ocurre poner un camuflaje a esta habilidad, amigo, ¿qué onda? Luego tenemos las recompensas de equipo. En este caso tenemos una skin para el M16 que la verdad se me hace muy normalita, y también tenemos algunas cajas de contenedores míticos. Por último tenemos las recompensas de marcador, y este se me hace más llamativo ya que además de contenedores legendarios y míticos tenemos cajas fuertes.
Lo primero que debes hacer para completar este evento es unirte a un equipo con un código de invitación y dirás, ¿dónde carajo saco ese código, amigo? Muy sencillo, lo tiene el que lo crea. En la sección del perfil podemos ver que en la parte de arriba aparece ahí el código, es el que va a ingresar tu compañero que quiera unirse a tu equipo. El hito personal se puede completar solo, el de equipo solamente con amigos y el de marcador sí o sí ocupas quedar entre los mejores. Lo ideal es que busques gente que realmente se activa y no gente que casi nunca entra a jugar. Para ganar puntuación debes completar tareas muy sencillas, ojo que estas se pueden repetir y además estas se pueden reiniciar cada cierto tiempo. Esto viene bien para la gente que quiere contenedores para la mítica y también para la gente que quiere conseguir cajas fuertes y así aumentar sus hitos. Por cierto, no es por exagerarlo amigo, pero creo que la skin que están dando en pase de desafío está realmente brutal, es una skin que es muy discreta y sobre todo una skin que es oscura. El tercer evento igual está en eventos temáticos y en la sección de eventos especiales se llama DMZ Recon, algoritmo de extracción fase 2. Prácticamente es lo mismo que el anterior, pero en este caso es con el mapa del piso 21 o edificio 21 como quieras llamarle, pero la recompensa principal a mí me gustó mucho más. La forma de conseguir esta recompensa también es demasiado sencilla, lo que debes hacer es muy sencillo, darle donde dice obtener más y te abrirá una ventana en el cual puedes completar tareas. Al completar tareas te darán unos mecanismos que usaremos para ir desbloqueando poco a poco las diferentes partes del mapa. Por cierto, también tenemos los contratos secretos, pero esto tiene que ver más con el DMZ y objetos para ese modo. Una vez consigas las diferentes fichas de tarea, vamos a ver que en la parte de abajo dice descifrar, cada uno ocupa 5 y como puedes ver desbloquea una parte del mapa. Si no me equivoco, esto no te obliga a jugar el DMZ en ningún momento, ya si tú quieres lo juegas y si no, no pasa nada, con las misiones normales de multijugador se puede completar. Pero si quieres completar los contratos del DMZ no pasa nada, complétalos, pero debe ser 100% en el edificio 21, ya que en el normal no cuenta, el normal fue la fase 1 amigo. Estuve viendo que el nuevo camuflaje que salió en contenedores está realmente guapo amigos, es como el de oro, sí, pero como te das cuenta está un poquito más apagado y además cuenta con animación. Aunque a simple vista se vea una copia del oro, en partida créeme que se ve completamente diferente, por ejemplo se lo puse a la B15 y mira esta preciosura amigo. El de arena que tiene animación que fue de torneos también está guapo, pero creo que este está mucho mejor, además de que no es tan llamativo, a lo que me refiero es que no es tan exagerado. Este camuflaje sin duda combina perfectamente con las armas y claramente lo voy a estar usando. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los eventos y recompensas. Yo no sé qué van a poner de eventos los de Activision a lo largo de la temporada, porque si todo lo plantaron del principio está un poco dudoso, pero bueno, esperemos que nos sorprendan. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.